Les saludamos desde Canal UCR, este medio universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes, y subrayó habitantes de este país, es algo que no tengo que subrayarle a mi invitado, don Leiner Vargas, porque no solo ha estado en el pasado aquí, sino también porque él como microeconomista muy estudioso y con mucha profundidad, entiende muy bien cómo incluso los que están ilegales en este país pagan impuestos indirectos. Y este programa pertenece a una secuencia de dos programas, el de esta semana y el de la próxima semana, en el cual dos economistas destacados de distinta, si quieren así decirlo, coloración política en términos de las próximas elecciones, nos van a aclarar una serie de temas y dentro de ese marco, tratar de explicarle a ustedes, amigas y amigos, algunas de las características de la oferta electoral que el grupo al cual ellos están adscritos van a ofrecer. Y tal vez, don Leiner, para no hacer más larga esta introducción, no sé si quiere unos 2 o 3 minutos para plantear el ámbito general en el cual la oferta electoral, y tal vez usted sí dígalo, cuál es la oferta electoral que usted apoya y cómo en el resto del programa usted va a distinguir las características de esa oferta. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y siempre un placer acompañarlo y aquí en la casa universitaria es todavía un más gusto. El Partido Liberación Nacional tiene de alguna manera un planteamiento económico, porque es de alguna forma el planteamiento que hemos trabajado en los últimos meses, que me parece que se diferencia bastante o de manera sustantiva del planteamiento, en este caso, del grupo que está enfrente de nosotros en esta segunda ronda electoral. Yo quisiera decir que cualquier oferta electoral, ya sea la del PLN o la del PAC, pasa por definir con qué recursos el sector público va a hacer frente a, digamos, las tareas de los próximos 4 años y además cómo ese ejercicio del gobierno va a permitir al sector privado una dinámica de crecimiento y de empleo que permita complementarse con lo que hace el sector público. Entonces, una hipótesis de partida es que no se puede hacer chocolate sin cacao, no se puede, aunque hayan muy buenas intenciones, pensar que el Estado se puede financiar, lastimosamente existen los impuestos, decían por ahí, algunos, los impuestos son impuestos precisamente porque no hay de otra forma, ¿verdad? Es una obligación donde se asume que el Estado está ejerciendo un interés colectivo y que el uso de esos impuestos son, de alguna manera, el resultado del uso de esos impuestos, por supuesto, en la universidad y en otras áreas de la vida nacional, son más importantes para el conjunto de la sociedad que el gasto, digamos, individual de los actores económicos del país. Entonces, una de las grandes diferencias, y aquí yo creo que marca, digamos, de lo que es posible y de lo que no es posible hacer, es que pues cualquiera que llegue al poder el próximo 8 de mayo va a encontrar una economía que tiene 2 grandes vulnerabilidades.
La primera es la vulnerabilidad fiscal, y esa vulnerabilidad fiscal está tipificada por un 6% aproximado del PIB en déficit, con una situación en donde la deuda total ya llega a ser más o menos el 52% del PIB, y el servicio de esa deuda, es decir, el pago de intereses que el Estado tiene que hacer para cubrir esa deuda, cerca de 2.1 del PIB en este momento, de tal manera que decir que es posible seguir haciendo inversión pública, seguir haciendo inversión social, seguir mejorando, digamos, la dinámica del Estado, y por supuesto financiando la educación, financiando la ciencia y la tecnología y otras áreas urgentes de financiamiento, sin plantearse como partido político o como oferta electoral la necesidad de resolver un mejor equilibrio fiscal, es una utopía. Pero también, y yo creo que ahí hay un tema que podemos desarrollar con mayor cuidado también el Estado costarricense, y esto lo ha dicho muy claramente nuestro candidato, se ha vuelto inútil en el desarrollo de una serie de proyectos de inversión pública, particularmente en el tema de infraestructura, y requiere de bisturí en algunas áreas y de trabajo, digamos, de gerencia pública en algunos campos, en donde el Estado ya no puede, o sea, ya el país no soporta, digamos, que no hagamos la tarea que hemos de alguna manera postergado en el área de los puentes, en el área de los puertos, en el área de las carreteras, en algunos ámbitos de la infraestructura educativa o la infraestructura de salud, que conoce usted muy bien, por cierto. Entonces, en general, me parece que aquí la gran diferencia es la responsabilidad con que el equipo económico del Partido Liberación Nacional y, por supuesto, nuestro candidato ha planteado que desde el próximo 8 de mayo la solución al tema fiscal, que en realidad es la solución al financiamiento del Estado, a la sostenibilidad de los equilibrios macroeconómicos que hoy en día tenemos, a la sostenibilidad de la inflación baja, de los equilibrios cambiarios, del equilibrio en general, digamos, de la vida del Estado y de la sociedad, está en juego si nosotros no somos lo suficientemente claros en plantear una reforma fiscal integral desde un puro principio, y yo creo que hay una gran diferencia del otro partido, y reflexionen mucho respecto a las decisiones de principios de abril. Muchas gracias, don Leiner. Un placer como siempre.